Número 8. Taylor Parker. La policía de New Boston, Texas, vio una escena horrible una mañana de 2020, cuando encontraron muerta a la futura madre Regan Michelle Simmons, con su bebé sacado de su cuerpo. En ese momento tenía 34 semanas de embarazo. No mucho después, la policía estatal realizó una parada de tráfico y encontró a una mujer llamada Taylor Parker sosteniendo a un bebé recién nacido con el cordón umbilical todavía en el bebé. Durante varios meses, el novio, los amigos y la familia de Taylor creyeron que estaba embarazada, pero en realidad no era así, y en un intento de mantener su narrativa falsa y sus mentiras, le abrió el abdomen a Simmons y le robó a su bebé. Lamentablemente, el bebé no sobrevivió al asalto y Parker fue acusada de 2 cargos de asesinato capital. Los fiscales solicitaron la pena de muerte, argumentando que la acusada nunca sería capaz de cambiar, mientras que la defensa atribuyó el comportamiento de Parker a un trauma de su pasado. Fue declarada culpable y se convirtió en una de las 7 mujeres condenadas a muerte en Texas. Número 7. Nico Jenkins. La vida criminal de Nico Jenkins comenzó cuando llevó un arma a la escuela cuando tenía solo 7 años. Cuando tenía 15 años, recibió una sentencia de 18 años por robo de auto en Nebraska. Para entonces, ya tenía un historial establecido de violencia que incluía múltiples enfrentamientos con la ley. En un caso, supuestamente amenazó a su padre a punta de pistola dentro de su casa. Jenkins salió de prisión en 2013 después de cumplir 10 años. Inmediatamente volvió a sumergirse en el crimen. Menos de un mes después de recuperar la libertad, mató a tiros a 4 personas. 3 de las víctimas eran extraños y uno era un hombre que había conocido en prisión. Durante una extraña entrevista de 8 horas con la policía, Jenkins confesó los asesinatos. Dijo a los investigadores que llevó a cabo los asesinatos en honor de un antiguo dios serpiente egipcio llamado Apophis. Su juicio se retrasó durante años debido a problemas relacionados con su estado mental, pero finalmente se lo consideró competente para ser juzgado. En 2017, fue declarado culpable de los 4 asesinatos y condenado a muerte. Según los informes, el extraño comportamiento de Jenkins ha continuado. Algún tiempo después de su sentencia, por alguna razón se mutiló la cara y las partes íntimas con una navaja y quedó con cicatrices permanentes. El hombre definitivamente no está bien de la cabeza. Número 6. Neal Falls. En 2015, un intruso entró en la casa de Virginia Occidental de una acompañante llamada Heather Saul y la apuntó con una pistola. Mientras el hombre intentaba estrangularla, Heather agarró un rastrillo para defenderse. El atacante dejó caer su arma al suelo para arrebatarle el objeto de las manos a Heather, dándole la oportunidad de coger el arma. Ella le disparó en la cabeza, matándolo instantáneamente. Las autoridades identificaron al intruso como Neal Falls, quien recientemente se había mudado al área después de vivir en Texas y Oregon. Descubrió a Heather en línea y localizó su dirección antes del ataque. La policía encontró 4 juegos de esposas y una inquietante colección de artículos en su automóvil, incluidos hachas, cuchillos, un machete, una pala, un mazo, chalecos antibalas, artículos de limpieza y mucho más. En el bolsillo de Falls encontraron una lista con los nombres de 6 mujeres que creen que serían posibles futuras víctimas. Gracias a la rapidez de pensamiento y la valentía de Heather, las autoridades dicen que salvó varias vidas, una comprensión que creció a medida que descubrieron los detalles del pasado del perpetrador. Los investigadores rastrearon a Falls hasta las desapariciones y asesinatos de 9 mujeres en 3 estados distintos. También es sospechoso de 6 asesinatos sin resolver que ocurrieron en Chillicothe, Ohio. Si bien está claro que Falls viajó bastante, se desconoce el verdadero alcance de sus ataques, y no hay manera de saber cuánto tiempo habría continuado si Heather no se hubiera defendido con éxito. Número 5. Michael Romano. De 1997 a 2008, Michael Romano dirigió 3 empresas de monedas exóticas en Long Island, Nueva York. Vendió las monedas sobrevaluadas a los clientes a precios inflados con promesas de grandes ganancias, haciéndoles creer que estaban haciendo una inversión rentable. La operación se desarrolló como un plan de telemercadeo, dirigido a consumidores de edad avanzada con tácticas de alta presión. Utilizando argumentos de ventas falsos, los empleados convencieron a los compradores de que las monedas eran más valiosas si las compraban en cantidades mayores y a menudo decían que tenían plazos de venta que cumplir. No queriendo perder una oportunidad fugaz, muchos clientes aceptaron la compra.
Para mantener a los inversores en apuros, los miembros del personal a menudo afirmaban que un inversor muy rico estaba interesado en comprar su colección. Convencían constantemente a los clientes para que siguieran gastando y prometían que el dinero llegaría, al tiempo que ponían excusas por los continuos retrasos. Al menos 1.500 víctimas fueron estafadas por más de $40 millones. Muchos perdieron los ahorros de toda su vida, arruinaron su jubilación, quebraron y quedaron hundidos en la ruina financiera. Después de aceptar las falsas promesas de Romano, mientras apenas sobrevivían, él vivía en una mansión, poseía autos de lujo y enviaba a sus hijos a una escuela privada. La empresa falsa llegó al radar de los investigadores federales durante un esfuerzo por combatir los delitos financieros en todo Estados Unidos, y en 2010, Romano y sus cómplices fueron acusados. Mientras esperaba el siguiente paso en el proceso judicial, inició otro plan fraudulento en Florida y continuó estafando a inversores desprevenidos para quitarles el dinero que tanto les costó ganar. Romano luchó contra sus cargos, pero fue declarado culpable de lavado de dinero y conspiración para cometer fraude postal y electrónico en 2011. Mientras estaba en prisión, buscó un sicario para matar al juez que supervisó su caso y asesinar brutalmente a su fiscal. Quería que sus cabezas se conservaran en forma de ido como un recuerdo enfermizo de los asesinatos, pero en cambio recibió aún más cargos y una sentencia de cadena perpetua, gracias a un informante de la cárcel que lo denunció a los investigadores. El informante siguió el juego de la solicitud de Romano de un asesino a sueldo, pero en lugar de eso puso al estafador en contacto con un detective encubierto, convirtiendo las esperanzas de Michael de eventualmente ver la libertad en un sueño imposible. Número 4. Anthony García. Después de obtener un título de médico en 1999 y de que le pidieran que renunciara a su primera residencia por conducta poco profesional, Anthony García comenzó otro trabajo en el centro médico de la Universidad de Grayson en Omaha, Nebraska. Sin embargo, recibió críticas preocupantes de uno de sus profesores. Lo describieron como arrogante, mezquino y alguien que disfrutaba haciendo daño a los demás. García fue despedido por comportamiento errático y tuvo su tercera residencia fallida en Luisiana. A lo largo de los años, siguió resentido por haber sido despedido en Nebraska y en 2008 mató a la esposa y al hijo del Dr. William Hunter, uno de los profesores que lo despidió. Las víctimas fueron encontradas muertas a puñaladas sin signos de robo. El ADN fue dejado en la escena, ni ningún motivo que alguien pudiera pensar para quererlas muertas. A pesar de los mejores esfuerzos de los detectives por encontrar un sospechoso y de una recompensa de $50,000 ofrecida por la familia, el caso quedó congelado. 5 años después, en 2013, el Dr. Roger Brumbach y su esposa Mary fueron encontrados asesinados a tiros en su casa, a pocos kilómetros del primer grupo de víctimas de García. No fue coincidencia que el Dr. Brumbach también estuviera involucrado en la decisión de despedir a García de la residencia en Nebraska. Después de darse cuenta de que los asesinatos estaban relacionados, un detective descubrió que la expulsión de García del programa interferiría con su carrera médica, lo que le dio un posible motivo para querer matar a las víctimas. Otras pruebas, incluidos registros de que compró un arma, fueron suficientes para garantizar una orden de arresto para el médico caído en desgracia. Su nivel de alcohol en sangre era más del doble del límite legal cuando lo detuvieron y lo pusieron bajo custodia en Indiana. García fue declarado culpable de 9 cargos, incluidos los 4 asesinatos. Él se quedó dormido mientras espera conocer su destino durante lo que solo puede describirse como una sentencia extraña. Un panel de 3 jueces lo condenó a muerte, a pesar de su falta de antecedentes penales, debido a la gravedad de los delitos. Número 3. Cynthia Guy. Como consejera en adicciones que trabajó con clientes por mandato judicial en Casper, Wyoming, Cynthia Guy guió a las personas por el camino correcto y les ayudó a volver a encarrilar sus vidas. Sin embargo, hizo exactamente lo contrario en 2014, cuando presionó a un paciente con conexiones con pandillas para que encontrara un sicario. Quería matar a su exmarido, Terry Thomas. Como hombre de negocios exitoso, Thomas le había dado a Cynthia una vida extremadamente cómoda después de su matrimonio en 2004, pero la relación comenzó a desmoronarse cuando Cynthia comenzó a volverse hostil sin previo aviso y sin razón aparente. Thomas se divorció de ella en 2014 y se quedó con la mayoría de los bienes de la pareja después de que Guy peleó durante mucho tiempo por más dinero. Cynthia apeló el fallo, pero finalmente fue ratificado. Al día siguiente, se acercó a su cliente para solicitarle un sicario. El
El paciente siguió el juego de su terapeuta descarriada y accedió a presentarle a Cynthia a alguien que estuviera dispuesto a hacer el trabajo. Pero en lugar de eso, fue directamente a la policía, que envió un agente encubierto para que se hiciera pasar por el asesino. Mientras Cynthia se reunía con el asesino a sueldo para discutir los detalles, los agentes federales advirtieron a Thomas sobre su intento de asesinato. Quedó bajo custodia protectora y estuvo rebotando entre hoteles hasta que arrestaron a su ex esposa. Durante el interrogatorio, ella negó las acusaciones, pero finalmente se dio cuenta de que las pruebas estaban en su contra. Ella aceptó un acuerdo de culpabilidad. Cynthia Guy fue condenada a entre 20 y 25 años de prisión. Número 2. Venganza contra las llamadas robotizadas. Cualquiera que haya sido víctima de llamadas telefónicas no deseadas comprende la frustración y la impotencia que conlleva este contacto no deseado. En 2011, un hombre de 25 años de Leeds, Inglaterra, le dio la vuelta a las molestas llamadas que se negaban a dejarlo en paz. Por un pequeño precio, Lee Beaumont convirtió su número de teléfono en una línea premium que cobraba automáticamente a las personas que llamaban a teléfonos fijos por minuto, de lo cual se quedaba con el 70%, mientras que el resto se destinaba a tarifas de llamadas. No parece mucho, pero en los primeros meses había reunido suficiente dinero para cubrir los costes de instalación de la línea. El resto era solo dinero en su bolsillo. Beaumont dijo que el método fue extremadamente efectivo para reducir la cantidad de llamadas no deseadas que recibió. También mencionó que estaba configurado de manera que sus amigos y familiares pudieran llamarlos sin que les cobraran. En última instancia, no interfirió con su capacidad para mantenerse en contacto con las personas que le importaban. A medida que se corrió la voz de su venganza creativa, su teléfono comenzó a sonar con llamadas de medios de comunicación que querían una entrevista con él. En cuestión de días, las ganancias de Beaumont por las tarifas de línea aumentaron a cientos. También aumentó sus ganancias al darles el número a sus proveedores de servicios públicos, a su banco y a tantas empresas con las que tenía cuentas en ese momento. De hecho, admitió que intentó deliberadamente que la gente lo llamara para poder obtener las recompensas. Número 1. Ira Bernstein. Desde fuera, Ira Bernstein lo tenía todo. Una esposa devota, 3 hijos sanos, un consultorio médico de gran éxito y una casa con una superficie de 1.208 metros, ubicada en Ramapo, Nueva York. Pero la realidad fue muy diferente. El matrimonio de Ira había estado en problemas desde que su esposa Susan lo sorprendió teniendo una aventura con otra mujer. Susan perdonó a su marido 2 veces, pero él continuamente rompió su palabra y su confianza al ver a su amante, Kelly Gribelow. Ira quería terminar el matrimonio, pero no veía la manera de terminarlo sin tener que truncar su lujoso estilo de vida y su riqueza. Cuando Susan solicitó el divorcio, ella estaba bajo investigación por fraude, había perdido millones en demandas de pacientes y había cedido varias propiedades de alquiler a su ex esposa. Bernstein estaba perdiendo dinero y estaba aterrorizado ante la idea de perder más en un divorcio costoso, pero estaba dispuesto a pagar una buena suma para que mataran a Susan. En 2016, le encargó a su amante, Kelly, que contratara a un sicario. Le preguntó a su amigo, el vendedor de coches Mackenzie Louisiant, si podía ayudarla. Fingió estar de acuerdo, pero acudió en secreto a la policía, que empezó a grabar las reuniones de Mackenzie con Kelly e Ira. La pareja criminal acordó pagar $100,000 por el asesinato después de pedirle a Mackenzie que demostrara sus habilidades, golpeando a algunos agentes que investigaban a Bernstein por fraude de seguros. Ira dio luz verde al asesinato de Susan, después de ver fotos de los agentes cubiertos de heridas falsas. Kelly e Ira fueron arrestados más tarde por el complot de asesinato e inicialmente mantuvieron su inocencia. Bernstein finalmente se declaró culpable de conspiración para cometer asesinato y recibió una sentencia de 5 a 15 años, mientras que Kelly fue sentenciada de 4 a 12 años. No muchos estarían en desacuerdo con que las sentencias fueron bien merecidas, y algunos incluso piensan que la pareja debería haber recibido sentencias de prisión más largas. Y aunque Susan Bernstein estaba agradecida a todos los que le salvaron la vida, se ha convertido en una firme defensora de leyes que permitirían a los tribunales imponer consecuencias aún más duras en los casos de asesinato a sueldo. Gracias por ver nuestro video. Déjame tus comentarios a continuación y no olvides suscribirte. Hasta la próxima. Adiós.